si ese catolicismo va a la iglesia solamente en Semana Santa. Va a la iglesia cuando hay en su familia, en su entorno, un bautizo, un matrimonio. Va también a la iglesia, al templo, cuando es diciembre, en las misas de aguinaldo. Esa será la fe que quiere el Señor en estos tiempos dentro de nuestra iglesia católica, a través de su pueblo. Esa sería la fe. Sí, una fe también vana. El Papa Francisco nos dice que en estos tiempos el católico no puede ser un católico simplemente de calentar bancas. La fe del católico va mucho más allá. Y para poder que ese católico laico y ese católico que tiene totalmente la mirada en el mundo, y ese pueblo también que se llama catolicísimo, para poder tener una fe fortalecida en el Señor, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Tener un encuentro con Jesucristo, con el Señor, con el Salvador, con el Redentor, con el único que puede transformar lo más profundo de su corazón. Es el Señor. En estos tiempos, nuestra fe tiene que ser una fe totalmente puesta en el Señor. Confiar totalmente en el Señor. Para que en la medida que se desenvuelve el hombre, la mujer, la familia en estos tiempos, totalmente la mirada tiene que ser en el Señor, para que esa fe se fortalezca. Y como lo dice la palabra, tiene que ser una fe con obras, una fe que se active, una fe que vaya más allá. Porque cuando no tenemos un encuentro con Jesucristo, nuestra fe no tiene sentido. Porque la fe tiene que ir más allá y tiene que convertirse en obras. Y cuando el católico tiene un encuentro con Jesucristo, pues esa fe la pone en práctica. Y va a ver en el amor de Dios la necesidad del hermano. Va a ver en el amor de Dios la necesidad del amigo. Va a ver en el amor de Dios la necesidad de esa familia que está en torno a él. Pero solamente puede desarrollar esa fe con el encuentro personal con Jesucristo, para que el Señor Jesucristo, a través de ese encuentro, lo llene del amor que viene del Padre, del amor que viene de lo alto, del amor que viene del Padre, para que ese amor sea totalmente transformado el corazón del hombre, y esa fe sea una fe como hoy en día quiere que cada uno del pueblo católico la tenga, una fe totalmente firme en el Señor, totalmente basada en el Señor, que nuestra mirada se mantenga totalmente en el Señor, para que podamos entender y comprender cómo debemos de actuar, cómo debemos de vivir, porque no podemos llevar la palabra a cualquier sitio, a cualquier lugar. No le podemos dar una palabra a cualquier persona, a un hermano, a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo. Pero si en medio de esa palabra no vemos la necesidad de la persona, si en medio de esa palabra no podemos ayudar a esa persona, si en medio de esa palabra no podemos abrazar y unirnos a ese sacrificio, a esa angustia, a esa preocupación del hermano. La fe tiene que ir más allá, la fe tiene que ponerse en práctica, la fe tiene que ir con obras, para poder que esa fe sea una fe verdaderamente cimentada en Jesucristo. Amén. Y tenemos un ejemplo a través de la palabra.
cómo tiene que ser nuestra fe. Y ese ejemplo nos la da la Virgen María. La Virgen María, ¿sí? La Virgen María, cuando el Espíritu Santo se posa sobre ella y empieza a crecer en su vientre nuestro Salvador, nuestro Señor, ¿qué hizo la Virgen María? Se acostó, se sentó, y como era la madre de nuestro Señor, nuestro Salvador, sí, tenían que venir a atenderla, ¿sí? Ella hizo eso, ¿verdad que no? La Virgen María es la mujer ejemplo para cada uno del pueblo católico. Una fe grande, una fe que va más allá, una mujer que se puso en camino, caminó kilómetros para ir. ¿A dónde fue la Virgen María? A la casa de su prima Isabel. Y la Virgen María fue a servirle a su prima. Y estuvo 3 meses sirviéndole a su prima Isabel. Y la Virgen María, en su caminar, nos demostró en todos los sentidos que su fe la tenía totalmente en Dios. Y que a través de esa fe el Señor le daba la fuerza, el amor y la llenada del Espíritu Santo. Y la Virgen María hizo lo que tenía que hacer en medio de su misión. La Virgen María lo hizo hasta el final con elegancia, con elegancia. Y en estos tiempos que están sucediendo tantas cosas dentro de nuestra Iglesia Católica, eso es lo que el Señor quiere, una fe como la de la Virgen María, una fe con ánimo, con alegría, una fe que se ponga activada en todo momento, con gozo, con alegría, que todo lo que hagamos, lo hagamos para Jesucristo. Y en estos tiempos el Señor quiere que tú, que estás aquí, des ese paso. Tal vez ya tienes tiempos en este caminar, tal vez estás empezando, pero el Señor quiere que para que tu fe se active, para que tu fe sea grande, para que tu fe vaya más allá, tiene que dejar que nuestro Señor Jesucristo entre totalmente a su corazón, para que su corazón sea llenado del amor de Dios, para que su corazón sea transformado totalmente por Jesucristo y podamos vivir con ese gozo, con esa alegría que nos da el Señor a través de su Santo Espíritu, para poder actuar de la manera más correcta.